Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy voy a hablar acerca de por qué todos odian el Mundial de Qatar 2022. Si bien algunas de las cuestiones que voy a hablar puntualmente en este video ya las he tratado en otro momento, lo que voy a hacer acá es recopilar absolutamente todas las situaciones y cada uno de los motivos y explicar cronológicamente y las consecuencias que después trajo cada una de estas razones para que el Mundial de Qatar sea tan discutido, tan polémico y en muchos casos tan odiado. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que dejen su me gusta que obviamente me sirve para que el video se siga compartiendo, que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario que tiene el link en la descripción, que subimos videos prácticamente todos los días y se suscriben ahí también me ayudan bastante, y que ahora sí arrancamos hablando acerca de estos motivos. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y estamos a nada de que arranque el mundial. Es más, seguramente van a ver esto cuando ya se esté disputando el mundial. Y sin duda OneFootball es la mejor aplicación para seguir toda la información de tu selección favorita y de todas las selecciones que quieras al momento y al alcance de tu mano en el celular. Lo único que vas a tener que hacer es descargar la aplicación, tenés el link en la descripción, es completamente gratuito tanto para iOS como para Android y ya vas a poder disfrutar de toda la información al instante sobre la Copa del Mundo en Qatar 2022. Motivo número 1. La corrupción. El 2 de diciembre del año 2010 se da el origen de todo lo que ha sido y ha gestado este polémico Mundial de Qatar 2022. El por entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunciaba que Qatar había conseguido 14 votos en la cuarta vuelta de la elección mundialista y de esa manera se imponía sobre Estados Unidos para quedarse así con el Mundial del año 2022. Qatar iba a celebrar un Mundial de fútbol por primera vez en su historia. 12 años más tarde se conoce que la elección de la sede fue comprada. Detenciones, sobornos y suspensiones se han sucedido durante más de una década, incluido la del expresidente justamente de la FIFA, Joseph Blatter. La principal figura para entender la elección de Qatar como sede del Mundial es Mohammed bin Hammam, el más alto ejecutivo del fútbol qatarí hasta el año 2011 y presidente además de la Confederación Asiática. Según develaron medios británicos, el pago supuestamente de hasta 3.600.000 euros a unas 30 personas, miembros de la FIFA, fueron destinados para asegurarse el voto favorable de la candidatura. El propio Blatter años más tarde reconocería el error de haber otorgado la sede del Mundial a Qatar, pero inclusive fue más allá y explicó que 9 días antes de la votación, tanto Michel Platini como también el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, con además el emir de Qatar en ese momento tuvieron un encuentro en el cual se le comentó a los que fueron parte, o principalmente a Blatter por parte de Platini, que el Mundial iba a ser celebrado en Qatar debido a una compra de favores, es decir, se prometieron cosas, se dio dinero y de esta forma se confirmaba que pase lo que pase, Qatar iba a celebrar el Mundial 2022. Motivo número 2. El cambio de calendario. La designación de Qatar no solamente fue bastante turbia como hemos visto, sino que también aparejó algo que no todos tenían en cuenta en ese momento y que después empezamos a conocer a partir de su designación. La celebración del Mundial de Qatar supuso un cambio en la tradición de jugar los mundiales al término de cada una de las temporadas. Normalmente, como sabemos, los mundiales se juegan cada 4 años entre el mes de junio y julio. Esto generó un grave perjuicio a los clubes y los jugadores, por ejemplo, que tuvieron que jugar durante la primera parte de esta temporada 2022-2023 muchísimos partidos en poco tiempo. Había clubes que jugaban entre 3 y 4 partidos por semana, lo cual afectó obviamente su rendimiento y además también trajo consecuencias como las lesiones de varios jugadores importantes. Como hemos visto, es un mundial con muchísimas bajas, jugadores como Pogba, como Kanté, como Royce, como Werner, como Lo Celso, por mencionar algunos, la verdad que hay muchísimos, se quedan afuera de la Copa del Mundo debido a las lesiones de esta exigencia física y además generó también el repudio de muchos de los entrenadores más importantes del mundo, como por ejemplo Jürgen Klopp, que ha sido uno de los más fervientes puntos en contra que ha tenido Qatar en todos los técnicos. Pero ¿por qué es este cambio de calendario en Qatar? La razón de este cambio se debe a las altas temperaturas que se viven en este país durante esos meses, lo que coincide justamente con su verano. La temporada calurosa va desde mediados de mayo hasta septiembre con un promedio de 37 grados de temperatura. El mes más cálido del año en Qatar es julio, justamente cuando se tendría que jugar las últimas instancias del Mundial con una temperatura máxima que promedia los más de 40 grados. Los clubes locales acostumbran a entrenar
entrenarse de noche durante esa época y la Liga de Qatar va a contramano de todas las principales ligas del mundo, ya que comienza en septiembre y finaliza a mediados de marzo. Para la fecha que se va a disputar la Copa del Mundo, noviembre-diciembre, la primera en otoño para el hemisferio norte y la primavera en el sur, Qatar va a tener lo que es su época más fría del año. Sin embargo, no dejan de ser temperaturas elevadas que pueden llegar a alcanzar hasta los 30 grados. Para evitar los golpes de calor, los estadios tienen refrigeración correspondiente. Hay sistemas de aire acondicionados, como así también tuberías que corre agua fría alrededor de todo el estadio. Estos conductos suelen ubicarse debajo de los asientos y se busca mantener una temperatura constante de 26 grados. Y esto último justamente nos lleva al punto número 3, el impacto ambiental del Mundial de Qatar. La FIFA anunció que en esta edición del torneo del fútbol más importante del planeta sería la primera carbono neutral, es decir, que no iba a haber emisiones de carbono. Organismos especializados en el tema, como Carbon Market Watch, cuestionaron la contabilidad de las emisiones que se están haciendo por parte de la FIFA y de Qatar, asegurando que no están basadas en ningún mecanismo probado o científico. Las afirmaciones de neutralidad del carbono hechas por la FIFA con respecto a la Copa del Mundo en Qatar son engañosas, carecen de integridad y se basan en cálculos de contabilidad de carbono profundamente defectuosos y mecanismos de compensación cuestionables. La construcción de los estadios requirió muchísima energía proveniente del petróleo y además van a tener que poner aire acondicionado en todos los estadios, que gasta muchísima energía. Este ha sido otro de los puntos que además nos lleva al siguiente que ahora les voy a comentar. Punto número 4. La construcción de los estadios y las condiciones de los trabajadores. Desde el año 2010, Qatar ha tenido que construir prácticamente desde cero todo lo relacionado a la Copa del Mundo. Desde la infraestructura para poder albergar una competencia de tal magnitud, hasta inclusive los 8 estadios en los cuales se va a estar celebrando el Mundial. Infraestructura, me refiero a carreteras, me refiero a, por ejemplo, el metro que va a manejar prácticamente todo Qatar para que la gente se pueda trasladar, hospitales, muchísimos centros comerciales, inclusive en una ciudad como es el caso de Lusail, y obviamente también lo más importante en cuanto a lo futbolístico, los 8 estadios en los cuales se va a celebrar esta competencia. Temperaturas de hasta 50 grados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, apenas días de descansos, amenazas de expulsión del país si no aceptaban estas condiciones, imposibilidad real de cambio de empresa, avance en la legislación que después no se cumplía y condiciones insalubres en las viviendas fueron algunas de las que tuvieron que vivir los miles de trabajadores migrantes que han perdido la vida en las diferentes construcciones de Qatar desde que en el año 2010 la FIFA lo designara como sede del Mundial de Fútbol del año 2022. Según un prestigioso medio inglés como es el diario The Guardian, hace un par de años, o más precisamente hace un par de meses, cifró en 6.500 números la cantidad de muertes de trabajadores, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores. Países como India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, donde mucha gente termina yendo a Qatar, donde hay dinero y hay posibilidad de conseguir un trabajo para poder obviamente mantener a su familia en países que claramente están mucho menos desarrollados y con índices de pobreza mucho más grandes. Aunque quizás nunca lo sepamos el número exacto de personas que perdieron la vida durante este tiempo, dado que Qatar no ha querido nunca ofrecer los datos que sean creíbles, Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes que tenían entre 30 y 40 años solamente. Personas jóvenes, personas que estaban muy bien de salud y que lamentablemente murieron durante estos 12 años de construcción de todo lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022. Todas se limitan, además, en los certificados de defunción, a atribuir la causa a muertes como causas naturales o insuficiencia cardíaca sin precisar mucho más. Qatar obviamente ha negado prácticamente todo y la FIFA se ha desligado de todo esto diciendo que no puede intervenir en cuestiones internas de un país, cuando bien sabemos que en otros casos han intervenido en más de una ocasión, como lo que está ocurriendo con Rusia. Tomó la decisión FIFA de separarla de la Copa del Mundo. Sin embargo, en Qatar, que es su negocio y es el dinero que necesita obviamente la FIFA para ganar con la Copa del Mundo, decidieron nunca tomar ninguna postura. Y esto nos lleva al quinto y último punto de por qué el Mundial de Qatar es tan cuestionado, que son los derechos humanos. Un espejismo en el medio del desierto. Así se los puede catalogar a los derechos humanos en este país que busca obviamente con estos grandes eventos y con todo su dinero blanquear una imagen que obviamente ha sido bastante cuestionada a lo largo de todos estos años. De este modo, una reciente ley, por ejemplo, pone aún más trabas a la libertad de expresión,
de forma imprecisa si se considera que una información es tendenciosa, es decir, por ejemplo, contraria al gobierno, contraria al emir o a la familia real catarí. El castigo puede ser, por ejemplo, de 5 años de cárcel y una multa hasta $25.000. Una locura que el periodismo no pueda hablar de cuestiones que puedan ocurrir en el país sin ser penados. Por otra parte, la discriminación a la mujer es más que evidente y es frecuente en el día a día, sino que además esta misma discriminación en muchos casos está avalada por la ley. Hay impedimentos legales al divorcio y si lo consiguen se ven perjudicadas las mujeres económicamente. Además, las menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores para actividades como viajar al extranjero, firmar un contrato o incluso salir de la casa, cosa que obviamente un hombre no tiene para nada. Y asimismo, la homosexualidad está prohibida por ley en el país. La pena por incitar este tipo de prácticas, o como las consideran ahí, acciones inmorales, es de 7 años de prisión. En una entrevista, el presidente del comité organizador del Mundial, Nasser Al-Khafer, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales, pero le recomendó, como ya se sabe, que no mostraran su afecto en público si acudían al torneo, porque podían llegar a tener consecuencias, como por ejemplo terminar en prisión. Desde la organización del torneo también han avisado que se van a retirar las banderas del arco iris, obviamente el orgullo LGBT, de los estadios con la justificación de que esto se haría para proteger a quien las muestre. Obviamente estos puntos también hacen que sea muy cuestionado por muchísimas comunidades y por muchísimos países que se han mostrado en contra del Mundial de Qatar y que lo han intentado boicotear. Pero creo que acá la pregunta más difícil de comprender, o en realidad es la más fácil de comprender, es por qué la FIFA elige como sede de la Copa del Mundo, el evento más importante del mundo del fútbol, un lugar donde los derechos humanos son tan vulnerados y además con estas condiciones de trabajo que se sabía que iban a ocurrir por un montón de antecedentes que hay y sistemas que se manejan hoy en día en Qatar con los trabajadores y la exigencia que obviamente les iban a aportar a estos mismos para poder cumplir con todo lo que Qatar quería conllevar al Mundial. Y creo que si bien parece difícil de comprender, la respuesta es bastante sencilla, es simplemente una cuestión de dinero. Pero obviamente me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen su opinión respecto al Mundial de Qatar, porque tampoco vamos a ser hipócritas. La verdad es que una vez que la pelota se ponga en ruedo a partir del domingo 20, poco nos vamos a acordar de todo esto y lo único que vamos a estar viendo es las selecciones, los jugadores y simplemente nos vamos a olvidar de todas estas cuestiones que estamos tratando al día de hoy, más allá de que sin duda es uno de los focos más importantes que se tendría que tener en cuenta a la hora de cuestionar este Mundial. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.